Muy buenas noches para todos. Hasta el momento no ha ingresado ningún estudiante, pero ya es hora de iniciar. Son las 7 de la noche con 1 minuto. Hoy es viernes 6 de junio del 2025. Entonces, voy a dejar la clase grabada para todos aquellos que estén interesados en verla después. Si llega alguien, entonces lo que hacemos es, pues, explicar si tiene preguntas y demás. Entonces, ya saben, yo soy John Jairo Muñoz Gaviria, voy a compartir esta clase. Este grupo es el B13. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre el escenario 5. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a, como siempre, voy a compartir unas diapositivas ampliando el tema, generando una dinámica de conocimiento un poquito diferente a la que propone, además de las lecturas, a la que propone el curso. Entonces vamos a ampliar un poquito el tema, vamos a ampliar un poquito los conocimientos y vamos a generar un discurso un poquito mayor. Sí quiero aprovechar este espacio para decir algo. Yo ya califiqué los grupos, pero me encontré un gran problema. Resulta de que todos ustedes están divididos dentro del grupo como tal. Por ejemplo, son B13, pero en B13 hay 150 estudiantes. Y en esos 150 estudiantes están divididos en 25 grupos. Cuando fui a calificar, me encontré que había personas que no entregaban la actividad en su grupo. Y entonces, por ejemplo, del grupo 1 no entregaban la actividad, o del grupo 2 o del grupo 3. Pero luego más adelante en el grupo 10 o 12 o 15 o 8 o 20 o 25 o 19, me encontraba que me sobraban estudiantes. Y yo, pero este estudiante no es de este grupo. Entonces, me tomé el trabajo, porque es un trabajo un poquito dispendioso, empezar a buscar entre los 150 estudiantes. Aparte de esos nombres que están mal escritos, esa lista es fatal. Yo no, a veces escriben, en la lista aparece un nombre y luego ustedes escriben con otro nombre y toca empezar a adivinar quién es. Entonces hace mucho más complicado. Después me encontraba entonces que después de haberlos calificado, porque no aparecían en el grupo como enviado la tarea, aparecían por allá en otro grupo, de otros compañeros. No entiendo por qué aparecen en otro grupo si ya tienen un asignado. ¿Qué he hecho? Pues tomé la decisión de no dejarlos en cero, porque la lógica es dejarlos en cero. No presentó la actividad. Una niña me escribió y me dijo, no, yo sí la presenté. Sí, pero es que la presentaste en otro lado. Eso es como cuando yo voy a la universidad y entro a otro salón a presentar el examen. Sí, es el mismo, digamos que es la misma materia, pero inclusive con el mismo profe, pues de otro lado. Pues me voy para otro salón a presentar el examen. En ese examen tú no estás en la lista. Entonces ese examen se elimina. Ya estando calificados en cero, porque ya había pasado la revisión, después me devolví y les di la mitad de los puntos. ¿Por qué digo les di la mitad de los puntos? No estoy obligado a darle esos puntos. ¿Por qué? Porque en su grupo usted no presentó el trabajo. Ah, que es que mis compañeros no entraron. Pues, hubo compañeros que sí entraron. Yo no sé por qué ustedes dicen que no entran y luego me aparece una cantidad de trabajos de uno solo. Y hay grupos que me mandaron, cada uno me mandó su propio trabajo. Eso es un desgaste impresionante, no se imagina. Pero está bien, eso no lo discuto mucho. Yo los califiqué sin ningún problema. Pero lo pusieron dentro de su grupo. Ahí está bien. Si lo ponen en otro grupo, entonces aparece el problema. Les di los 50 puntos y también les hago una advertencia, por favor. No voy a volverlo a hacer. Si para la actividad que sigue, usted es del grupo, por dar un número, es del grupo 1 y la presenta en el grupo 2, después de que yo califique el grupo 1 y usted no presentó su actividad allí, no le regreso los puntos. No es que yo sí la presenté, pero por allá. No es eso, no se trata de eso. Bueno, aquí llegó Carolina Aya Gómez. ¿Cómo estás, Carolina? Y llegó también Marco Hola, Giovanni. buenas noches. Buenas noches, Gracias. ¿cómo estás? Hola, Muy Marco. bien, Hola, gracias. Carolina. Me Hola, sonaron profe, los... buenas noches. ¿Qué más, Marco? ¿Bien, bien? Bien, bien, profe, por acá llegando de trabajar, pero bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias a Dios. Acá también trabajando fuertemente. Ya estaba dejando grabado. Sebastián, ¿cómo estás? Ya estaba dejando grabada una parte. Voy a volver a repetir lo que estaba Buenas diciendo noches, para profe. que más bien. No, muchachos, estaba comentando, estaba comentando lo siguiente, que ya califiqué todos los grupos. Ya los califiqué. En su generalidad, todo el mundo le fue muy bien. Sino que me encontré un problema. Y usted dirá, no, pues nos va a recibir con una queja. Lo que pasa es que tengo que dejarlo grabado para que todos los demás lo vean, pero para que ustedes me hagan un favor y se lo comenten a sus compañeros. Por ejemplo, voy a tomarlos a ustedes como ejemplo. Carolina es el grupo 1, Marco es el grupo 2 y Sebastián es el grupo 3. Pues cuando subieron las actividades, siendo del grupo, por ejemplo, el grupo 1, pues, reviso y digamos que Carolina, que es del grupo 1, no me presentó la actividad en el grupo. Yo entro y Carolina no presentó la actividad y en los trabajos que están no había. Hola Brenda, ¿cómo estás? No habían actividades, por decir algo. Estoy dando solamente un ejemplo, ¿no? Y entonces sigo calificando, pues me toca calificarle 0 porque no ha presentado. Y sigo bajando y por allá en el grupo 25, 24, 31, en el grupo X, aparece un nombre que no es de ese grupo. Pero bueno, si este estudiante no es de este grupo, ¿de dónde es? Entonces me tocó no, quise, porque no me toca, simplemente yo puedo llegar a decir, mire, no es y ya. Hola, ¿cómo estás? Hola Brenda, ¿cómo estás? Entonces, simple y sencillamente yo tomé la decisión de devolverme luego, tomar más tiempo, porque buscar en 350, y lo decía yo en la grabación, hay un problema impresionante con las listas de aquí. Aparecen los nombres tan raros, o sea, yo no sé, esas listas de aquí aparecen los nombres muy complicados. Por ejemplo, Carolina se llama Carolina Aya Gómez y yo encuentro allá Carolina Gómez, pero yo no me puedo confiar porque hay muchas Carolinas Gómez. Yo tengo que encontrar exactamente su nombre completo, Carolina Aya Gómez. Y ahí en la lista aparece Carolina Gómez, por ejemplo. Y Carolina de pronto tenga un segundo nombre, entonces se llame, o un primer nombre, Ana Carolina Aya Gómez. Y en el texto me pone Ana Gómez. Y uno dice, venga, Carolina Gómez, Ana Gómez, no se parecen. O sea, ¿en dónde está Ana? No está en ningún lado. Yo tengo aquí una Carolina y también es Gómez. ¿Será que es la misma? Me tocó hacer una investigación con más de uno. Venga, ¿dónde consigo los nombres completos? ¿En dónde están los nombres completos? Y entonces me tocó pedir unos listados, unas cosas allí, hasta que me encontré con nombres completos en un pedazo y en otro y empezar a armar mi propia lista. Eso me ha dado trabajo, todo lo que ustedes quieran. Y aparte de eso, pues los estudiantes, no ustedes seguramente, muy seguramente ninguno de ustedes, no los veo, no son ustedes. Entregaron trabajos del grupo X acá arriba y entregaron trabajos en otro grupo. Ya estaban calificados con 0. Dije yo, no, pues acá aparecen y está bien el trabajo. A devolverme a buscarlos, a ver si el nombre coincidía, en dónde estaba el grupo. Al final los encontré y lo que hice fue recalificar esa actividad, pero con un castigo. Entonces, si se merecía los 100 puntos, solamente opté por darle 50 puntos. No estoy en esa obligación, pero lo hice para ayudar un poco. ¿Por qué? Pues porque no lo presentó donde lo tenía que presentar. Decía yo en la grabación y lo van a ver. Eso es como yo ir a la universidad física y meterme en otro salón a presentar un examen. O sea, yo me meto a otro salón y además, ¿y usted quién es? No, usted lo está editando en el salón suyo. No, pero yo no entro allá, yo me voy a meter acá. Preséntelo, pues eso al final lo que hace es uno es que lo rompe porque no es de ahí. Es exactamente lo mismo. Entonces, para que por eso le digan a sus compañeros, compañeritas, que solamente por esta actividad, y ahí les puse a ellos, allí en ese cuadrito que uno escribe, ahí les puse a ellos que eso lo hice solo por esta ocasión. Pero si se vuelve a repetir, ya no lo hago más. No me voy a desgastar porque llevo 4 días dedicado a esa calificación con ese inconveniente, los nombres y esta situación. Y pues, si uno toma la decisión, porque todos somos conscientes y lógicos. Si yo tomo la decisión de presentar mi examen en un grupo que no es el mío, pues me atengo a las consecuencias, ¿no? Yo no sé, Carolina, Marco, Sebastián y Brenda, ¿ustedes qué me dicen? ¿Eso es ilógico? ¿Lo que yo estoy diciendo es ilógico?
No, profe, inclusive esto se ha presentado en varias materias y lo que piden los profesores es que la portada de los trabajos quede exactamente igual a como está el estudiante creado en la plataforma. Entonces, por ejemplo, cuando creamos la portada de este, como aparecen en el grupo, esos mismos nombres usarlos. Entonces, es como la recomendación de que hacen todos los profesores. Y en Porque cuanto a los digamos que no es grupos, la primera vez, no, pues no está claro porque pues digamos que hay profesores que hacen los grupos aleatorios, pero hay profesores que dicen, no, los grupos los monta la plataforma y pues es como quedaron, o sea, digamos que pero es igual, exacto, sí, porque exacto, si yo les permito que los hagan y los hacen y ujú, luego se presentan a otro grupo, sí, no, no, de acuerdo. claro, bueno, no sé, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen? Profe, no, sí, está bien porque es que eso es para desorden. Ya eso, yo no creo que aquí haya gente todavía de primer semestre, creo que ya han pasado varias materias y eso ya está más claro que los grupos los organiza la plataforma. Que en Sí, caso de que no haya, eso ya lo han explicado en todas las materias, que si está solo, entonces que Oiga, Sol, justifique que no se pudo comunicar y en caso de que, mejor dicho, extraordinariamente ya se pasa un caso especial y ya con los que no están con grupo la universidad misma les cuadra un grupo y listo, y se resuelve el problema. Entonces exacto. yo creo que eso ya está más que claro, profe, y no hay que desgastarse en eso. No, pero mira que en un grupo, yo tengo 4 grupos, ¿no? En un grupo solamente, en el primer grupo vi eso con 3 estudiantes, y yo, 3, y esto qué raro. Un grupo por acá, otro, y yo, qué raro. Pero cuando califiqué el segundo grupo, 8. No, por Dios. Entonces, ¿para qué armar grupos? Para gracia que cada quien presente lo que quiere ya. ¿Para qué armar grupos? O sea, pues no se pone uno en ese desgaste. Pablo, ¿cómo estás? Entonces, creo yo que tengo o sea, que estoy utilizando la lógica y que además es algo preconcebido y entendido y que es un concepto, pues, totalmente razonable. Para que por favor le digan a los compañeros, sí, yo sé que ustedes no son y perdónenme que lo reciba con esta cantaleta, pero es que eso, como les digo, tengo 4 días de estar calificando una actividad que debía hacerla en día y medio y tengo 4 días haciéndolo. Y no sabía lo de los nombres, pues como yo aquí estoy nuevo en el poli, no sabía que la plataforma, aquí se bajan los nombres más raros, o sea, apellidos por allá, nombres por acá, apellido, nombre, nombre, apellido, nombres mochos, apellidos mochos. Y uno dice, venga, ¿y cómo se llaman estas personas al final? Claro, y lo que les digo, se llama, por ejemplo, Ana Carolina, en la lista aparece Carolina, y en el texto me aparece Ana, y uno dice, bueno, ¿quién es Ana? Aquí tengo a Carolina, pero yo no sé si Ana y Carolina sean la misma, porque es lógico, ¿no? Que hay muchas personas, inclusive el homónimo existe. Yo tengo un homónimo perfecto, se llama igual que yo, con nombres y apellidos, con nombres y apellidos. Lo único que nos diferencia es la cédula. De hecho, tenemos la misma profesión e hicimos la misma maestría. La diferencia es que él vive en los llanos y yo vivo acá en el valle. Y los dos hemos trabajado con el Estado. Dime, Brenda. Profe, y también, digamos, en los trabajos, en ocasiones relacionamos el código, porque con el código no sé si para usted sea más fácil buscarnos para calificar o algo así. Con el código me tocó guiarme, o sea, me tocó guiarme con el código, pero como no sé es realmente si el código también está bien, porque como es la primera vez que me enfrento a este tipo de listado, y digo yo, ¿será que ese código también está bien? Porque hay 2 códigos y yo no sé cuál es el código del poli. O sea, la lista sale con 2 códigos y entonces por allá como que descifré que un código tiene que ver con el grupo, por ejemplo, ustedes son B13, entonces ese código es B13 y el otro es un código de cada estudiante. Pero entonces cuando se unen es que se forman el código personal. Y entonces uno dice, ahora hay que entender eso. Bueno, pero ya lo solucioné. Sino que la queja es, por favor, díganle a los compañeros que no hagan eso, que eso es que es fácil. Lo que acabo de decir en realidad funciona. O sea, yo me voy para otro salón y presento el examen. Entonces me dicen en el otro salón, y dice, ¿quién es? O sea, hacer eso, irme para otro grupo donde no estoy y presentarlo ahí. Me salieron grupos de 8 personas, cuando los grupos son de 6. ¿Grupos de 8? ¿De dónde?
Y los grupos donde deben estar, no, 0, 0, 0, y uno dice, ¿qué pasó en este grupo? Un poco de ceros. Claro, pues no lo presenta ahí, lo presenta en otro lado. Y uno dice, curioso. Bueno, eso es buscarle males al cuerpo, no los molesto más a ustedes. ¿Qué más? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del escenario 5 y este tema está súper interesante porque nos va a ampliar mucho más el tema y nos va a generar una dinámica de conocimiento y de crecimiento sobre el tema bastante interesante. ¿Les parece que desarrollemos la actividad de una vez? Para no botar más corriente con ello, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Yo Listo. pienso que Sí, sí. profe, perfecto. Perfecto. Voy a compartir con ustedes, como siempre, mis diapositivas. Yo creo que ya las empezaron a ver, me imagino. ¿Me dicen, por favor? Ya. ¿Ya las ven? Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del escenario 5. Ya vamos, son 8 escenarios, ¿no? Ya no nos quedan sino 5, 6, 7 y 8. Nos quedan 4. Prácticamente nos quedan 4 semanas. 5, 6, 7 y 8. 4 semanas más la última, me imagino yo, y terminamos. Bueno, este escenario 5, pues obviamente es el segundo bloque teórico virtual de cultura ambiental. El grupo es B, ustedes son B13 en este caso. Yo soy John Jairo Muñoz Gaviria. Y hoy vamos a hablar de la introducción al manejo ambiental. Vamos a hablar de eso. Pero ojo que esto es Colombia ya. O sea, la otra vez lo hicimos y era también Colombia, pero desde el aspecto internacional. Este es Colombia desde otro punto de vista. Entonces, cómo Colombia hace ciertos manejos, ¿listo? Entonces, la introducción al manejo ambiental en Colombia. Y vamos a hablar de en Colombia qué cosa es economía ambiental y servicios ecosistémicos. Lo vamos a entender. Ya ustedes estos términos seguramente los conocen porque como han leído los textos que entrega el Poli, entonces, ¿qué son las externalidades? Ya saben que son cómo los demás afectan el ecosistema y todo lo demás. ¿Y cuáles son las soluciones, en este caso económicas, que propone el Estado frente a este grupo de personas particularmente? ¿Y de dónde vienen esas economías y qué hacen exactamente? Para ello vamos a hablar también de convenios internacionales, pero vamos a tocar algunos, ¿listo? Vamos a tocar algunos de esos convenios. Y aparece una necesidad y es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ahí abrimos la discusión grupal. ¿Les parece? Vamos a iniciar entonces. Primero, en Colombia necesitamos aprender a manejar, ¿qué es el manejo del ambiente? Necesitamos aprenderlo a manejar. Y eso para Colombia es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Pues ya saben, nosotros no nos mandamos solos. Tenemos por allá unos convenios con unos países, pero además tenemos unas obligaciones con otros. Además, nosotros dentro de Colombia somos más desunidos que una langosta. Somos una cosa complicada de comprender y de manejar y de administrar. En Colombia, si alguien dice esto es bueno, otro dice que esto es malo. Y depende de los intereses, pues se tira más hacia un lado que hacia el otro. Y si eso queda en manos de políticos, ya ustedes saben cómo queda la cosa, porque ya eso depende de qué le interesa a mi partido, no qué sirve para el país, sino qué le interesa a mi partido, cuánta plata voy a ganar yo. Y lo estoy diciendo desde mi perspectiva. Yo nunca he sido senador ni congresista, o sea que lo digo sin conocimiento de causa, porque de pronto alguien me va a decir, ¿y usted cómo sabe todo eso? ¿Y cómo asegura todo eso? No, yo no lo puedo asegurar. Yo lo que estoy haciendo conjeturas de acuerdo a lo que uno lee, uno oye, uno ve y uno entiende. Entonces, entendiendo eso, yo asumo que generar políticas reales es bastante complicado, mucho más en Colombia. En Colombia, pues hacer una política genera otra política y además va en contra de políticas personales. Nosotros tenemos que llegar a un equilibrio, si se quiere, sostenible, si se quiere así. El mundo entero tiene que llegar a un equilibrio sostenible. Fácil, pues si estamos contaminando el agua, pues cuando no haya agua, ¿qué vamos a tomar? Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio, o sea, o lo contaminas o te mueres. Fácil. También tenemos que llegar a otro equilibrio, o dejamos de contaminar el aire, y si no, ¿qué vamos a respirar? O sea, dejas de contaminar el aire o te mueres. Entonces, realmente no es ni siquiera que queramos llegar al equilibrio, tenemos que llegar al equilibrio. ¿De qué manera vamos a sobrevivir, por ejemplo?
Nosotros tenemos que hacer una gestión adecuada de todos los recursos naturales para preservar no solamente la biodiversidad, sino los ecosistemas. ¿Por qué es necesario preservar la biodiversidad? Porque es que yo no sé si ustedes saben, yo no sé si ustedes se dan cuenta que desde 1980 para acá se generó una guerra contra los insectos, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer los insecticidas, algunos plaguicidas, así los llamaban, algunos insumos químicos que además no permitían que los bichitos se reprodujeran. Y fue una guerra biológica contra los bichitos. Ya hoy casi no hay bichitos. Resulta de que esos bichitos eran los que hacían que las plantas, unas tuvieran oxígeno, otras se polidificaran, otras crecieran, otras se desarrollaran, otras generaran unos ambientes propios que generaban otro ambiente para otros ecosistemas. Desaparecimos los bichitos, empezamos a matar todo mosco, todo cucarrón, toda cucaracha, todo bichito que aparecía, y ya hoy no tenemos bichitos, pero la naturaleza se complicó. ¿Por qué? Pues la naturaleza vivía de los bichitos. La araña cazaba moscas. Ya no tenemos arañas porque no hay moscas. Ay, pero chévere que no hay arañas. El problema es que la araña también cazaba a otros bichos que nos mataban. Los zancudos, por ejemplo. Ya no hay quien mate los zancudos, naturalmente. Y los zancudos nos están matando con fiebre amarilla, con dengue hemorrágico, con algunas otras patologías. ¿Matamos muchos zancudos? Claro que sí. Pero dentro del concepto de los zancudos, pues ellos, los animales van creando algunos cambios genéticos y entonces se van volviendo resistentes a ciertas cosas. Unos no los resistieron, otros sí los resistieron. ¿Cuáles los resistieron? Los más nocivos para el ser humano. Ustedes sí sabían, yo no sé si sabían que una cucaracha, si le pisas la cabeza, no se muere porque le pisaste la cabeza. ¿Saben cuánto dura una cucaracha después de que le pisas la cabeza? ¿Alguien sabe cuánto dura viva? ¿O puede durar viva? ¿Alguien sabe? No, profe, Esto es ni como idea. cultura general. Mire, Mm, písele a una cucaracha la cabeza y la deja, solo la cabeza, no la mates, no la pises toda. Y la cucaracha se queda ahí. O sea, porque como la cabeza se queda pegada al piso o a donde la mataste, sí, ella se queda pegada, pero se muere. 7 días puede durar esa cucaracha. ¿Y sabes de qué se muere? No se muere del pisotón, se muere de hambre. Cosa curiosa con las cucarachas. Ya se dieron cuenta que las cucarachas son el animal más resistente. Bueno, hay unos más. El oso, hay un animal muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico que es microscópico, que se llama el oso de agua. Es un bicho microscópico, es el animal más resistente del mundo. De hecho, se dieron cuenta que fue a la luna y volvió. Cosa curiosa, en la nave espacial, cuando se dieron cuenta, iba un bicho. Y allá para acá volvió el animalito y no murió. Ni de hambre ni de nada. Estos bichitos, como la cucaracha, por ejemplo, son capaces de resistir una guerra nuclear y son capaces de transformar su organismo para comer otro tipo de alimentos. Y se dieron cuenta que hay algunos bichitos que son capaces de producir su propio alimento a partir de su propio cuerpo. Entonces uno dice, y nosotros sí podemos hacer eso. Entonces ahora que matamos a todos los bichitos, estamos diciendo, venga, hay que devolver todos los bichitos para entender cómo funcionan, qué le hacían al ecosistema, nosotros cómo nos beneficiábamos de esos bichitos. Nos afectábamos era porque estaban los bichitos en el aire, pero realmente cómo beneficiaban los ecosistemas, nosotros cómo nos beneficiábamos de esos bichitos que tanta comida producían, por ejemplo, cómo afectaban de un árbol a otro, cómo afectaban de una zona a otra y cómo afectaban al resto de animalitos que vivían el uno del otro, el uno de cazar al uno y el uno de cazar al otro. Entonces, hoy la tendencia es volver a poblar la tierra de los bichitos normales, dejar de matarlos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ya nosotros casi no usamos insecticidas y quien los use, además, va a tener sanciones, ¿no? Ya esa ley viene, los insecticidas deberán desaparecer.
Además, los fluorocarbonatos también. Entonces, tenemos que gestionar muy bien estos recursos naturales para preservar la biodiversidad y el ecosistema. La biodiversidad no solamente no es nosotros y los animales que nosotros nos comemos y 2 y 3 matas, es realmente todo el ecosistema, incluyendo las bacterias. Las bacterias que nos matan son parte del ecosistema. Si no existieran las bacterias, nosotros no hubiésemos evolucionado, por ejemplo. Cada vez que un humano muere porque una bacteria lo afecta, la generación que sigue y la que sigue y la que sigue van haciendo, digamos, lo que cada vez más inmune a esa bacteria. Lo que pasa es que ellas también evolucionan y van apareciendo bacterias diferentes. Y hoy el humano, a nosotros, se nos ha dado por matar a los bichitos, pero coger a las bacterias y potenciarlas. La guerra biológica, interesante. En vez de hacer que los bichitos vivan más, los matamos y luego generamos cosas que nos matan más. ¿En Colombia tenemos esto? No. Cuidamos los ecosistemas, lastimosamente no. En Colombia somos uno de los tantos países que más acabamos con el ecosistema. Y esto tiene que ver con nuestra cultura y tiene que ver con nuestra naturaleza. Nosotros vemos los animales de una manera despectiva y como no conocemos realmente su funcionamiento en el ecosistema, en el entramado de la naturaleza, pues realmente no nos importan tanto. Y yo ya se los conté en la clase pasada, ¿se acuerdan por qué? Por este tema de cultura religiosa, por este tema de cultura ancestral y demás. Nosotros tenemos un reto muy fácilmente inalcanzable si seguimos como vamos. Tenemos la mayoría de nuestra explotación, ya se los había dicho antes como 2 o 3 veces, de los recursos naturales, minerales, naturales gaseosos y demás, y naturales químicos, como el petróleo es un natural químico, no son nuestros, son de otros países. Colombia casi no hace explosión, casi no hace, en este caso, no explota estos tipos de recursos. Tenemos convenios con países como Estados Unidos en su gran mayoría, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, bueno, por ahí dicen que hay unos con Rusia también, pero no los he podido encontrar. Japón, y tenemos otros acá en Sudamérica, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, es donde ellos son los que explotan nuestros recursos naturales. Entre más grande la empresa, más recursos explota, pero además también más concesiones se les entrega. Por ejemplo, la mayoría de los petróleos, los gases y los carbones están destinados a empresas norteamericanas, que son los que más contaminación dan y que además nos dejan más contaminados, ¿no? Nosotros tenemos además un proceso ancestral. Aquí en Colombia todavía existen procesos ancestrales, como lo hay en muchas partes todavía. La India, por ejemplo, todavía utiliza mucha tecnología ancestral y sobre todo para esto, para los cueros. Las curtiembres en Colombia han ido desapareciendo, pero todavía existen muchas curtiembres. Aquí en el texto mencionaron la de San Benito, por eso la tengo allí. Pero no solamente es, aquí en el Valle hay una, en Cerrito hay una curtiembre, pero también hay curtiembres en Antioquia, también hay curtiembres en los llanos. ¿Qué hacen las curtiembres? Todavía no se han actualizado, todavía, de hecho, hay un nuevo modelo de proceso de pieles que es muy natural. Yo no sé si ustedes conocen, si ustedes sabían que hay ciertos bichitos, bueno, la mayoría nacen por larva, ¿no? Ponen unos huevitos, los huevitos eclosionan. Cuando eclosionan es una larva, la mayoría. Casi todos, pero la mayoría. Pero hay unos bichitos de esos que se encargan de limpiar algunas partes, comen carne, por ejemplo, pero comen carne en descomposición. De hecho, hay ciertas moscas, no todas las moscas, además son criadas de una manera particular. Esto es justamente por lo que les decía hace rato, uno de los tantos encuentros que ha hecho la ciencia y ha dicho, nosotros matando a los animales y los animales nos ayudaban a vivir.
Hay una mosca particular que se la están poniendo a las personas cuando tienen heridas, que son heridas que no sanan fácilmente. Y ya están utilizando, por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado, por ejemplo, las rémoras o estas sanguijuelas, por ejemplo. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, de esos se llaman bioterapias? ¿Quién ha escuchado sobre bioterapias? ¿Saben qué es eso? Dinos, Marco, cuéntanos. Profe, prácticamente, sobre todo las sanguijuelas se utiliza más para flebología, ¿sí? Para drenar esa sangre, por ejemplo, en hematomas, en heridas, porque es que ese proceso, la sangre en el cuerpo, pues tiene dos contextos, o se reabsorbe o se condensa, se tabique, se infecta y se forma un absceso. Entonces, lo que evita con esa bioterapia es que progrese absceso y drenar de una manera natural esa parte o lo que está afectando la piel, ¿no? Los tejidos. Bioterapia. Uh-huh. Básicamente sucede cuando una persona, digamos que se amputa la mano la vuelven a conectar, eso es una cosa compleja, lo hace un traumatólogo especialista en mano, además, o sea, tiene que ser traumatólogo, que eso ya es una especialidad, que además sea especialista en mano para saber cómo la conecta. Pero tiene un problema, ¿no? Lo que pasa es que hay demasiadas, aquí nosotros tenemos venas y arterias, pero tenemos muchas capilaridades en los brazos, en las manos. Y los dedos y demás, y la palma está regada por una cantidad de capilaridades impresionantes. Hacer que la sangre circule por esas cosas tan delgadas, que son más delgadas, mucho más delgadas que un cabello, que circule y vuelve y se reabsorba, se absorba dentro del músculo y que esas capilares vuelvan y lo absorban para hacer el ciclo, porque la sangre llega, sí, pero no se queda aquí. Ella llega con el oxígeno, llega con los nutrientes y recoge, deja los nutrientes, deja el oxígeno, recoge todos los químicos que nosotros desechamos, recoge todos los desechos y vuelve y se va. Nosotros tenemos venas y arterias, ¿no? O sea, tenemos, y cada una tiene una función. Hay unas que nos traen los nutrientes y hay otras que se llevan los químicos. Y entonces recoge esa sangre, vuelve y recoge todo lo que ya no vamos a usar y luego lo lleva y lo deja o bien sea en el riñón o bien sea en el hígado y entonces terminan unos en la vejiga, otros en el estómago y son desechados vía heces, vía orina y vía sudor. Pero cuando te hacen esa cirugía, pues el médico, por muy bueno que sea, pues no puede reconectar de manera adecuada unas cosas que no las puede ni ver, pues, ni con el microscopio más grande, y reconectar tal vez 1.000.000 y no sé cuántas que tenemos en cada mano, es un complique. ¿Qué hacen? Las manos, o sea, o las piezas que reemplazan se empiezan a morir. Ponen las sanguijuelas, digamos que las ponen en las puntas de los dedos, ¿sí? Yo no sé cómo lo harán, en qué parte lo harán, pero yo digo que lo ponen en la punta de los dedos por dar un ejemplo, y este animalito se empieza a chupar la sangre. Él se llena de sangre. ¿Qué hace? Pues permite que la sangre que está acá, la que viene con nuevos nutrientes y con oxígeno, venga y se quede acá. ¿Por qué? Está haciendo el efecto como si la sangre viniera y se volviera a ir. Lo que pasa es que es la sanguijuela la que se lleva la sangre que ya está estancada con todos los desechos y demás. ¿Qué hace eso? Pues circular la sangre, entonces la mano se salva y con el tiempo la persona tiene una mano funcional y normal. Y nosotros vemos una sanguijuela y la matamos. No sabemos que además pues, cumple una función que nos puede salvar una parte del cuerpo y así sucesivamente. Hay muchos animalitos que se utilizan para la bioterapia. Hoy en día se encontró que las apitoxinas son, ustedes bellas damas, compran muchas apitoxinas. La apitoxina es esta cosita que tiene la abeja, la avispa, básicamente la abeja, pero también lo tiene la avispa y también lo tienen algunos otros insectos que pican y ese picor arde, hay gente que es alérgica a ello y que ese picor arde y te genera hinchazones y demás, pero se encontraron que en esas hinchazones y demás se evitan las arrugas y se generan elasticidades y se generan regeneraciones en la piel y demás y demás. Yo sé que ustedes ahora van a averiguar sobre eso porque es barato y chévere. Dime, Carolina. Y no solo eso, profe, sino que también, por ejemplo, mi mamá sufre de artrosis y también la apicuoterapia, o sea, ella mete las manos a las cosas como de las abejas y hace que baje la inflamación, el dolor.
Entonces por las también se usa toxinas, médicamente para eso, ajá. por las toxinas. Lo que toca es aguantarse el picor, pero pues con el dolor que genera seguramente la artrosis, es, pensaría yo, no sé, hay que preguntarle a tu mamá si es más chévere aguantarse el picor de la abeja que el dolor de la Sí, la artrosis. verdad, sí. Es mejor porque ese es solo un momento, pero el de la artrosis es constante. Y además se recuperan, ¿no? Entonces, miren, Sí, nosotros matamos los bichos, pero los bichos nos salvan. Ahora, hay que devolvernos a ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? Resulta de que es que, eh, eh, como la abeja me pica y a mí me da miedo, entonces se hicieron leyes para proteger a las personas de las abejas. Y uno llama a los bomberos y mata a las abejas. Ya hoy los bomberos no las matan, ¿no? Anteriormente llegaban los bomberos con el agua y ¡pam! Tumbaban las abejas y las mataban. Ya hoy no. Ya hoy llega toda una brigada de bomberos y defensa civil, cogen el nido de la abeja, lo desmontan, se lo llevan, en su mayoría son vivas, la gran mayoría, y ojalá fuesen todas, se las llevan y las ponen en un lado diferente. O sea, las dejan vivir. Anteriormente era matarlas para deshacernos de ellas. Hoy se genera toda una dinámica. Eso tiene un costo impresionante, es una logística impresionante. Las personas tienen que tener ciertas capacitaciones, pero ya empezamos con esas normas. Ya empezamos con ese concepto. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, los que de mi generación, nosotros criamos pollos. Cuando criábamos pollos, a uno le regalaban un pollito y uno le tiraba el maicito al pollo porque los pollos comen maíz, por eso tienen la molleja. La molleja hace la función de los dientes y por eso comen piedra, porque las piedras en la molleja son como las muelas para destrozar el maíz y el arroz crudo y lo demás, el grano. Y nosotros le damos sobrados de la comida, ¿sí? El arroz y demás, entonces los animalitos comían. Se demoraban 7 meses, 8 meses en ser pollito recién eclosionado el huevo y convertirse en un pollo que uno dice ya está listo para un sancocho. 7, 8 meses. Hoy los pollos duran, como cosa curiosa, yo pensé que estaban durando lo que me habían dicho última vez. Ya no, o sea, eclosiona el huevito y en 4 semanas ya lo están matando porque ya está grande. ¿Por qué? Por la comida que se le da para que crezca rápido, para que se embarnezca rápido, pero sigue siendo un pollo que hace pío. Sigue siendo un pollo recién nacido. 4 semanas, por Dios, ya ni un mes. Es que un mes es 4 semanas y 3 días. Ya ni un mes y ya los están matando, porque ya están grandes. Los alimentos que les dan tienen una gran cantidad de insumos químicos que los hacen crecer de manera rápida, de manera acelerada y que además genera, pues obviamente, una cantidad de gordura y demás que es además irregular e irracional. Y nosotros nos comemos ese pollo. Ese es el pollo que vamos a comprar a los supermercados. Entonces, todo esto tiene que cambiar porque eso no es equilibrar el ecosistema. Eso es apresurar el ecosistema. Eso es cambiar la dinámica del ecosistema. Y los pollos, las gallinas, tenían uñas muy fuertes, porque ellas rebuscaban en el piso y su culebrita, gusanito que encontraban, gusanito que se comían. Ya no saben escarbar, por ejemplo. Ya los gatos no saben cazar ratones, porque las comidas que se les dan no permiten que ellos desarrollen sus habilidades para cazar ratones. ¿Les parece que eso es una solución o los planes debieran ser diferentes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Realmente lo que estamos haciendo es una solución? ¿O debiéramos devolver a los conceptos naturales y anteriores? ¿Qué me dicen? Yo creo que todo va a tender a eso, porque digamos que por la industrialización y por todo lo que hemos acabado y por todas las enfermedades que se generan por, no sé, el proceso de los alimentos, siento que ya estamos como cogiendo un poco más de conciencia y todo tenderá a volver a lo natural. Claro. Digamos que hay muchas personas que ya tienen huertas y las huertas en los techos de las casas y tienen una huerta en, no sé, en un balcón o que intentan buscar que todo sea más natural. Entonces yo creo que todo tenderá a volver a eso. Gino, Marco, ¿qué piensas? Yo pienso que influye mucho ese grupo poblacional y asentamiento, porque si estamos hablando, por ejemplo,
Yo si estoy en un área rural, que tengo mi espacio y todo esto y lo puedo hacer, espectacular, uno vuelve a eso. Pero si estamos, por ejemplo, en una ciudad, por decir, donde vive uno en un apartamento, en un conjunto, donde es muy limitada esta situación y depende uno de otras personas para adquirir esos productos, por decir, supermercado. Obviamente que, por ejemplo, acá en Medellín, acá se inventaron lo de los mercados campesinos, yo creo que en otras ciudades está igual, y aquí los domingos hacen en varias partes eso que es algo más orgánico, ¿sí? Como para, como digamos, entre comillas, como para medio ahí solventar, pero pues la solución como tal no. Pero es muy variable porque es que depende del asentamiento poblacional y de la persona como tal, trabajo, espacio, sitio donde esté. No es lo mismo vivir en una casa con patio que en un apartamento donde si acaso tiene un balcón de 2x2. Pues no sé, pienso yo, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero también tiene que ver no solamente el ordenamiento territorial, Marco, sino que tiene que ver con las políticas de construcción. Nosotros, hace mucho tiempo se está hablando de las selvas de cemento y Colombia apenas está empezando a convertirse en selva de cemento, cuando estamos viendo que ese modelo fracasó en el resto del mundo hace mucho tiempo. New York fue una de las primeras selvas de cemento y justamente se crearon los suburbios por eso, o sea, las casas fuera de la selva de cemento. Y la mayoría del estadounidense vive fuera de las casas de la selva de cemento. ¿Quiénes viven en la selva de cemento? Los más pobres. Y aquí todavía nos lo están vendiendo como un modelo de gente pudiente. De hecho, es más caro un apartamento que una casa. Es más complicado comprar un apartamento, vale 300 millones, mientras que un pedacito de tierra con una casita vale 250 millones. Te dicen, no, es que usted va a ir por allá en el monte. No, es que, o sea, nos han vendido, en Colombia todavía tenemos la política al revés. Todavía. No estamos valorando la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos interesa. Hay intereses de personas, por ejemplo, Sarmiento Angulo, que es el máximo constructor en Colombia, le interesa más comprar un lote pequeño y construirlo hacia arriba para sacarle a ese lote muchos millones, porque construye hacia arriba. ¿Ves? En algún momento le dijeron, usted lo que está vendiendo es aire. Y él dijo, sí, pero la gente me paga. Bueno, cuando estaba yo, la gente me paga. Nosotros todavía no entendemos el concepto de valorar la naturaleza, de entender qué es lo que la naturaleza nos da y cómo la podemos aprovechar. Pero ese modelo urbanístico no quiere decir que sea un desastre. También se puede usar. Hoy la mayoría de los edificios del resto del mundo, donde ya vivieron esta política, por ejemplo, en ese balcón de 2x2, 1 metro por 1 metro es huerta. Los techos, lo que dijo Carolina es verdad. Los techos de los edificios ya están cubiertos de huertas comunales de la gente del edificio. ¿Qué se encontraron con eso? No solamente que produce una zanahoria o que produce el pepino o que produce una lechuga, sino que además redujo una gran cantidad de calor, de temperatura del edificio. Y entonces se están ahorrando una gran cantidad de dinero en aire acondicionado. Y el aire acondicionado gasta energía de manera importante y devuelve al ambiente una carga de CO2. Contamina el aire y además gasta mucha energía. Entonces es uno de los mayores contaminantes del mundo. Ya por eso la mayoría de los edificios los están haciendo los arquitectos. Tienen que estudiar una materia. Mi sobrino es arquitecto y le tocó estudiar ahora a él, pero aquí no es tan valorado, una materia que se llama, tiene que ver con la energía del sol y el viento, para que tú diseñes por donde entra el viento, por donde entra la luz, allí haces las entradas y las ventanas para que circule por toda la casa, de día y de noche. Y tienes que tener en cuenta el tiempo del año. ¿En qué mes ventea más? ¿En qué mes ventea menos? ¿En qué mes hace más calor? ¿En qué mes hace menos calor? Y la dirección de esos vientos y esos calores para que la casa siempre esté ventilada y demás. Para que gastes menos en energía utilizando ventiladores o utilizando aires acondicionados. Y nosotros muchos todavía seguimos haciendo cajas de concreto, donde las ventanas son no funcionales, solamente sirven para ver para el frente, pero no son funcionales para la entrada y salida de aire, por ejemplo. Y edificios en donde la pieza central del edificio, la parte del centro del edificio es la escalera por donde todo el mundo sube y baja. Ya hoy los edificios tienen escaleras afuera, no adentro.
La parte de adentro es el bloque de los apartamentos. Y las escaleras y los sitios de entrada y salida son afuera. Entonces tú abres tus ventanas y tus puertas, estás en el exterior, que es la parte comunal, pero te entra aire, te entra luz y no haces ese encierro tan tremendo que hacen normalmente los edificios en construcción natural, normal, la que nosotros usamos. Eso ha cambiado mucho y está cambiando, pero tenemos que tener una política clara sobre eso, claro que sí. Miren, nosotros tenemos que hablar de los diferentes servicios ecosistémicos en la economía ambiental. Y cuando hablamos de la economía ambiental, nosotros estamos hablando de todos esos recursos que generan de una o de otra manera ingresos. Y entonces cuando nosotros hablamos de esos recursos que generan ingresos, realmente son todos, pero hay unos que son de bien común que no generan ingresos porque la ley los protege, pero al protegerlos como de uso común, los desprotege. Voy a hablarles de dos casos puntuales, el agua y el oxígeno. El aire es de bien común, no es limitado. Y ese concepto de bien común hace que sea, obviamente, tiene un impacto muy fuerte en la economía porque nosotros lo usamos para vivir y lo usamos además para contaminarlo. ¿Qué hacemos? Como es de todos, yo lo uso. Por ejemplo, los ríos, en el agua se ve muy fácilmente. Como el río es de todos, nadie me lo puede quitar. Yo lo puedo usar. Yo puedo usar el agua de los ríos, el agua de los lagos, de las lagunas o del mar. Pero entonces no me preocupo por limpiar el desecho que yo regreso, porque entra a mi fábrica, agua, la necesito para mi producto y no me la pueden negar, porque es de bien común y es de bien social. Nadie me la puede negar. Pero cuando sale de mi fábrica, yo no invierto en una potabilizadora porque no, es que eso es muy caro y como es de bien social que la descontaminen los de ahí para abajo. Ya lo habíamos dicho antes también, pero es el mismo concepto. Ese concepto de protección social hace que además sea necesario para todo el mundo y que todo el mundo tenga derecho, pero que nadie tenga la responsabilidad. Las políticas hacia eso tienen que cambiar. Como el aire es de todos, pues, yo necesito el aire, pero como todo lo tenemos que cuidar, que lo cuide otro menos yo. Y tiramos el humo al aire, o tiramos el polvo al aire, o tiramos el contaminante al aire, ¿no? No, además eso es muy grande, eso de poquito que yo tiro, eso se pierde en el aire, se pierde en la inmensidad, pero es que de a poquito en poquito, de contaminante en contaminante, nos estamos matando a nosotros mismos. Este concepto, además, aplica para la tierra. Resulta de que ese ciclo de nutrientes, ya lo habíamos dicho anteriormente, con los cultivos, con los monocultivos que todavía siguen protegidos, no se protege la tierra, se protege el monocultivo. O sea, ¿por qué proteger el monocultivo, por ejemplo? ¿Cómo vamos a proteger un concepto que está acabando con la naturaleza cuando realmente nosotros tenemos que proteger la naturaleza para seguir luego cultivando? Las leyes en Colombia no protegen este concepto, no los protegen. ¿Qué pasa con los alimentos? Y tú decías que se están generando mercados campesinos y es una muy buena política, pero es una política de crecimiento económico de los campesinos, no de crecimiento ambiental. ¿Qué hacen? Los campesinos en un tiempo, hace mucho tiempo, ellos producían en sus parcelas y pasaba alguien en un carro y les compraba. Para esa persona la traía desde el campo a la ciudad y aquí en la ciudad la revendía. Lo que pasa es que a ellos les pagaba a como él le diera la bendita y regalada gana. ¿Por qué? Porque no había un control. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Como eso no lo pudo controlar porque el comercio es libre, entonces dijo, no, pues queremos mercados campesinos. Esa es una política de 1984. Creemos mercados campesinos. Y entonces, ¿qué se creó con esos mercados campesinos? Vamos a apoyar al campesino y le vamos a dar un espacio en las ciudades, eso es una política nacional, y le vamos a dar espacio en las ciudades donde no se le va a cobrar, se le va a permitir usarlos por un día. Y se le van a prestar esos espacios para que él traiga sus productos y él mismo los comercialice al precio que se venden en las plazas de mercado, pero más baratos. ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué sucede allí? El campesino va a recibir más dinero por el mismo producto y el que la compra, nosotros los citadinos, comprábamos el mismo producto más barato. Ambos teníamos un beneficio o ambos obtienen un beneficio. ¿Quién perdió allí?
ese que era el comercializador, que lo compraba allá en el campo, allá en la montaña, lo bajaba a la ciudad, allá lo compraba a huevo y aquí lo vendía caro. Los intermediarios, ellos fueron los que perdieron. ¿Qué tuvieron que hacer? Buscar otra cosa que hacer. No sé qué tan bueno haya sido, no sé qué tan malo haya sido. Ahora, habría que ver si todos los campesinos de verdad aprovechan eso y se convirtieron en campesinos más sólidos y se convirtieron en campesinos mucho más tecnificados y se convirtieron en campesinos más productivos, o si simplemente dejaron de hacer otras cosas porque se atuvieron a ello y ya con ello están obteniendo un poquito más de recursos y dejan de hacer otras cosas que los pudieran llevar hacia adelante. Pero mientras el Estado no les ayude a ser más productivos en la tierra, no van a ser realmente más productivos. No hay una política clara para eso, ¿no? Entonces aquí vamos, mire, por ejemplo, una cosa que sucedió y que resultó de eso y que me parece interesante, yo creo que ustedes ya lo conocen muy bien, es que hay unos espacios nuevos, ¿no? Ya se está tomando la naturaleza como un bien social, pero también un bien cultural. Y entonces aparecen estos sitios que yo no sé qué tan bueno sea, como por ejemplo aquí en Quindío, Panaca, ¿cómo se llama el otro? El Parque del Café, en donde tú vas y encuentras un sitio donde siembran café, te dan la vuelta, te dejan dar la vuelta, te cobran la entrada, te cobran la salida y te muestran cómo se siembra el café y te hacen un espectáculo. El problema es que ellos realmente no venden café. Ellos solamente viven del turismo y realmente no hacen investigación sobre el café ni generan un adicional para la cultura cafetera de la región. Montaron un modelo en donde viven del café, pero sin vender café o sin afectarse por el café. Lo mismo pasa con Panaca, Parques Naturales de Cafeteros, se llama eso. Y entonces tú vas y ves cómo la chiva vive allí y le das comida a la chiva, pero la chiva está encerrada, está en un sitio cerrado, no es natural, bien libre, y le das comida a la vaca, compras la zanahoria la cultivan allí o la cultivan en otro lado. Entonces te cobran la entrada y te cobran la salida, como digo yo, pero dice que te muestran modelos diferentes, ¿no? Cómo se generan esas dinámicas del campo, que realmente no son verdad. Pero aparece la recreación, por ejemplo, aquí en Santurbán, por ejemplo, en otras regiones donde se está mostrando cómo las culturas viven, cómo las personas viven en naturaleza, y si se están obligando a las personas que visitan esa naturaleza que no generen ese choque, que la basurita se la lleven otra vez para su casa, que respeten las culturas tradicionales. Y allí sí hay un punto de diferencia, que aprendan cómo se convive con la naturaleza. Entonces, hoy se están generando una cantidad de proyectos impresionantes para ir a ver, para hacer avistamiento de aves. No las mate, mírelas, compréndalas, mire lo bonito que son, mírelas cómo cantan, madrugue sí porque ellas madrugan. Ah, bueno, pero usted no interfiera en la naturaleza, véalas cómo cantan. Eso sí me parece interesante. Si hiciéramos políticas para los alimentos, interesante. Yo creo que ustedes me pueden ayudar mucho aquí. ¿Quién me quiere ayudar con esto? Las externalidades, pero ¿cuáles son los impactos de esas externalidades? ¿Quién me quiere ayudar con eso? Ustedes ya debieron haber leído sobre esto mucho, ¿no? Faruk, Brenda, Sebastián, Marco y Carolina han hablado suficiente. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué nos pueden apoyar sobre eso? ¿Conocemos el modelo Polizón? ¿Ya leímos sobre él o lo explico? La termodinámica. Bueno, la teoría de juegos es una teoría de administración, pero se utiliza en este modelo. ¿Lo explico o lo conocemos? Profe, explícalo si Explícalo, quiere. profe. Bueno, muy bien. Cuando nosotros hablamos de las externalidades, hablamos de, porfa, tráeme el tarrito azul que yo tengo allá con él. Ah, está congelado. Thank you so much. Con este está bien. Cuando hablamos de las externalidades, hablamos de cómo el resto de los demás, nosotros, por ejemplo, afectamos el ambiente. Y lo que les decía yo tiro el agua contaminada al río. Eso es una externalidad, eso no es del río, es mío. Entonces yo lo tiro al río y contamino el río.
¿Qué costo ambiental tiene eso para los peces, para la naturaleza, para los animalitos que viven al lado del río y para todas las personas que viven río abajo y río arriba, porque hay contaminantes que matan río arriba? ¿Qué tantas acciones debemos tomar sobre eso? ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos escuchado hablar sobre una ciudad que contamina todo un gran río? En Cali, aquí en el Valle del Cauca, el agua sucia se tiraba luego al río Cauca y resulta que el río Cauca estaba muriendo. Por eso tuvieron que hacer una petar en la salida de Cali. Y esa petar ya se quedó chiquita. Planta de tratamiento de agua residual. Ya se quedó chiquita. Ya hoy está volviendo a contaminar el Cauca. Anteriormente en el Cauca se hacía una pesca. Se pescaba boca chico, bagre, y se pescaba. Habían como 3 o 4 pescados y habían subiendas y demás. Ya eso se acabó. Ya los pescadores de río desaparecieron. E inclusive el Cauca era un río navegable. Se entraban materiales y los ingenios se hicieron por eso. Dime, Sebastián. Profe, básicamente lo mismo pasó acá en Medellín con el río Medellín. Pues anteriormente se podía navegar, en el río habían peces, pero ya realmente está demasiado contaminado. Entonces, de hecho, la petar también, yo creo que ya nos quedó chiquita. Imagínate. Y todo porque crecemos como ciudad, entonces no nos importa el agua. Y los caños van a dar al río. Entonces, eso es una externalidad. Y eso es exactamente lo que estamos hablando, conciencia. Entonces, hacemos una casa que está cerca del río y en vez de la casa hacer algo para limpiar las aguas negras, no, simplemente haga un tubo que desemboque en el río y tápelo para que la gente no vea. Y el río chupe y chupe porquería. ¿Qué pasa con los pescados? Chao. ¿Qué pasa con la gente que vive arriba abajo? Se contamina. ¿Qué pasa con el agua de ahí para abajo? ¿Me puede tomar? Complicado. Ahora, esas son cosas negativas, ¿no? Nosotros contaminamos los ríos muy fuertemente con químicos. Los que buscan oro, los que buscan coltán, los que buscan además otros minerales contaminan todas las aguas. Y hacia arriba, hacia donde los ríos nacen, pues tumban los árboles y demás, y los criaderos de agua o los vertederos de agua desaparecen. ¿Qué están haciendo ahorita? Y yo sé que ustedes ya lo saben. En Colombia se están creando unas tasas retributivas, o sea, se le está pidiendo a la gente que pague, a los que contaminan, que paguen por esa contaminación. Y eso algunos lo han criticado, dicen, eso es permitir que sigan contaminando. Lo único que estamos cambiando es contaminación por dinero. Sí, pero ese dinero se supone, y yo no sé si eso sea para la finca de alguno de los tantos senadores, se supone que debe generar la dinámica de, venga, entonces montemos las plantas, las petares nuevas, muy tecnológicas, muy grandes para descontaminar los ríos. Que con esa plata es que se debe pagar eso. Uno no sabe para dónde van esa platica. Uno pensaría, yo que soy mal pensado, que eso se va en camionetas y en viajes. De pronto no. Los que contaminan el aire, ¿cómo se purifica el aire? No conozco la primera planta de tratamiento de aire, pero pues se supone que lo cobran para descontaminar el aire. El pico y placa es una cosa de esas. El pico y placa es un reglamento para no contaminar el aire, pero ese pago por el pico y placa se supone que debe ayudar a pagar cómo se descontamina el aire en Bogotá, por ejemplo. ¿Cómo? No sé, cómo los contamina, no tengo ni idea. No he visto la primera cosa que descontamina el aire en Bogotá. Pero se supone que los que pagan esa tasa para circular mientras están en pico y placa, pues aportan para ese proceso. ¿Qué es un polizón? Pues exactamente, o cuál es el modelo polizón. El modelo polizón es exactamente una externalidad. Yo le digo a todo el mundo, es que el aire es público, el agua es pública y nadie me lo puede negar, pero yo la contamino. Eso es polizón, eso es ser polizón, o conocido con el término polizón. ¿Qué explica la termodinámica? Que es además una ley de ingeniería. La termodinámica explica de manera muy sencilla que el consumo de algo genera un desperdicio. Por ejemplo, si yo voy a producir fuego, si yo voy a producir calor, debo producirlo con algo que es fuego o con algo que genere ese calor. Entonces, si lo produzco con fuego, pues el fuego produce humo. No importa con qué produzca el fuego produce humo. Entonces, si yo produzco fuego con gas natural, con gas propano,
Eso produce además otros gases contaminantes, pero también produce otros como el dióxido de carbono, por ejemplo. Por eso cuando uno se queda en una casa encerrado y deja la estufa prendida, pues fácilmente se puede envenenar. También se producen otros gases con otros insumos. Por ejemplo, si lo produzco con alcohol, pues ahí produzco fuego, pero produzco agua. ¿Por qué las estufas de alcohol no se permiten? Primero, porque son demasiado incendiarias. Y segundo, porque el alcohol se utiliza para vehículos y se vende más caro allí que en el alcohol que se utilizaba hace un tiempo para las lámparas y demás. Entonces dejaron de producir eso y lo venden para mezclárselo a la gasolina. Y si yo produzco otras fuentes y busco otras fuentes de calor, por ejemplo, que pueden ser como los rayos solares, me producen una temperatura X, pero necesito unos equipos diferentes. Necesito unos paneles solares y necesito unos reflectantes que fabricarlos producen mayor contaminación que quemar leña. Entonces uno dice, ¿a cuál más le aplicamos? ¿Qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos, que es una parte muy fuerte de la administración y de la economía, lo que propone es que nos pongamos en el papel de ¿qué hacemos nosotros con la teoría de juegos? Bueno, y si en vez de producir energía, en vez de producir calor o temperatura con leña, lo producimos con energía solar. Bueno, entonces ahora vamos a necesitar paneles solares, vamos a necesitar acumuladores de energía, pero vamos a necesitar resistencias. Venga, ¿y cómo se produce la resistencia? No, eso tiene unos metales como bromo, cero, y producir la resistencia genera unos residuos orgánicos en el agua. Ok, y las baterías, los acumuladores, también vamos a necesitar allí unos ácidos, vamos a necesitar plomo, vamos a necesitar si lo hacemos con tecnología mucho más nueva, vamos a necesitar unos metales más complicados de conseguir y vamos a contaminar más la misma agua. Entonces, para producir los sílices de los cristales, de los paneles solares, vamos a contaminar agua. Vamos a producir energía, sí, calor con energía del sol. Pero los elementos que necesitamos para acumular el sol, la fuerza del sol, van a contaminar más el agua. Entonces tú dices, dejo de contaminar el aire, pero contamino el agua. ¿A cuál de los dos le quiero jugar? Teoría de juegos. Que eso es lo que pasa con los vehículos, ¿no? Si nosotros hacemos vehículos eléctricos, ¿a qué le estamos apostando? No es que el vehículo eléctrico no emite CO2 al aire, pero las baterías de litio que necesitan y el proceso de fabricación de los vehículos contamina el agua y contamina la tierra. Entonces, no contaminas el aire, pero ahora vas a contaminar fuertemente la tierra y el agua. ¿Cuál contaminante es peor? Y entonces lo que hacemos es cobrarle, vale más el carro eléctrico porque se le cobra el impuesto, la tasa retributiva de la contaminación. A los carros a gasolina, eso no existía. ¿Listo? Me gusta este tema y con esto vamos a cerrar ya prácticamente. ¿Ustedes sí sabían que Colombia tiene más de 80 tratados internacionales para conservar la naturaleza? ¿Sí sabían eso? Sí, profe, ahí en la lectura dice como sí, varios ¿Los tratados. conocen? ¿Cuál es el más viejo? ¿Cuál es el tratado más viejo? Vienen tratados desde 1900. Nosotros tenemos tratados internacionales desde 1981. Miren que desde 1981 se está hablando de tratados se está haciendo convenios con el mundo para poder cuidar la naturaleza. Desde ese tiempo Colombia se viene preocupando por ello, el mundo se viene preocupando por ello. ¿Les parece que es hace poquito? O sea, porque es que de esto se está hablando del 2020 para acá, del 2018 para acá, pero Colombia se está preocupando es más, yo sé que hay unos muy viejos que son desde 1971. Yo creo que el de Montreal inclusive es mucho más viejo que 1971. Lo que pasa es que no me acuerdo bien. Pero ¿sabían ustedes que nosotros tenemos tratados con países, de madre, hace mucho tiempo? Yo no sé, yo les he hablado a ustedes de que Japón
Italia, Francia, nos pagan para cuidar el Amazonas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? Sí, le había hablado la vez pasada, profe, de eso. ¿Sabemos de qué año es eso? De 1971. Nos están pagando desde 1971. 71. Yo tenía 3 años de edad. Yo nací en el 68. Desde 1971 nos están pagando. Eso es desde el siglo pasado. Ya tiene 29 del siglo pasado y 24 y 25 de este. Tiene más de 50 años. Va a cumplir 60 años. Ese tratado. La vida de mucha gente. Alguien que haya nacido en ese tiempo es toda su vida. Casi toda mi vida. Hay tratados que son viejísimos, viejísimos, viejísimos. ¿Qué pasa con esos tratados entonces? Mire que nosotros tenemos tratados hechos con países muy, muy grandes. Por ejemplo, la de región Caribe, hecho en 1983, que es un país, que es un tratado de todo el Caribe. Tenemos uno del CARICOM, hecho en 1980 no, ese es del 94. El CARICOM fue el 94. No me acuerdo bien, pero creo que fue el 94. El de Viena, yo sé que es el que cuida la capa de ozono, si no estoy mal, fue hecho en 1985. Ese fue hecho en 1985, el convenio de Viena, para cuidar la capa de ozono. Entonces, ¿eso es realmente nuevo o eso es viejo? ¿Nos estamos preocupando realmente desde antes o no nos estamos preocupando desde nunca? O sea, hacemos cosas, se convierten, se hacen tratados. El Tratado del Antártico, donde nosotros inclusive, yo sé que ustedes el año pasado escuchaban que nosotros mandamos el buque, se manda un buque aquí a Chile, de ahí para abajo, en el Antártico, y se mandan, allá tenemos una especie de laboratorio y apoyamos unas cosas allí, unas investigaciones. Yo no sé si ustedes sabían que ese tratado es desde ese tiempo, desde 1900, yo creo que ese tratado es más viejo que el 91. A mí me parece que ese tratado inclusive es del 1959. Les dejo esa tarea, pero me parece que es de 1959, con vigencia de 1991 para acá, como Colombia como país sede. Pero si hablamos de tanto tiempo, realmente entonces, ¿qué hemos hecho como país? ¿Qué hemos hecho para el ambiente si lo que estamos haciendo realmente no beneficia la naturaleza? ¿Qué tanta plata nos ha entrado? ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué tanta plata hemos invertido? ¿En dónde se ha invertido esa plata? ¿Qué tanto realmente hemos hecho? Esos 80 tratados de los que habla el texto no son todos. Ahí están los tratados más importantes, pero no son todos. Nosotros tenemos el Tratado de Tokio, de Kioto, por ejemplo, es un tratado viejísimo. El Tratado de Kioto, si yo no estoy mal, el Tratado de Kioto es de 1990 y algo, seguramente. ¿Quién me quiere ayudar? ¿De qué año es el Tratado de Kioto? Creo que es de 1997, si no estoy mal. Me parece que es del 97, el de Kioto. ¿Lo encontraron en alguna parte? ¿Lo buscaron? Dice que 1997, profe. Entonces no estoy mal, es de 1997. Hay que buscarlos para poderlos entender. ¿Y sobre qué trata, por ejemplo? Esos Es tratados un acuerdo internacional que buscaba reducir la emisión de gases del efecto invernadero. de efecto invernadero. O sea, desde hace tiempo se viene hablando de reducir los efectos en la capa de ozono en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Y Colombia está adherido a ellos. Ahora, entonces, si desde 1997 estamos hablando de eso y nos metimos en un tratado, ¿por qué la capa de ozono sigue igual? ¿Y por qué cada vez peor? Y entonces, ¿por Yo qué creo nos... también lo que decían, qué pena contigo, yo creo que también es lo que decían en el escenario anterior, y es que los países industrializados o los países que más contaminan, igual, digamos que sí tienen la preocupación, pero la economía es más importante que los tratados, digamos, y hay presidentes, como los gobiernos cambian, hay presidentes que tienen un enfoque un poco más hacia la naturaleza y hacia la protección, como hay otros que no. Por ejemplo, pues digamos que, por ejemplo, Donald Trump, para mí Donald Trump es, digamos que la cabeza de la industrialización y de la economía, pase lo que pase y se tenga que acabar lo que se tenga que acabar. Y creo que él en su anterior mandato
sacó a Estados Unidos de varias cosas de protección al medio ambiente Se y salió de no Kioto. asistía también, sí, exacto, y no asistía también a las reuniones. Entonces, siento que igual los países que más contaminan no aportan. Entonces, nosotros que estamos ahí metidos, pues digamos que también estamos preocupados como por la economía y por subsistir. Entonces, es más importante la producción que la ecología, que cuidar el medio ambiente. Mire que dejan la responsabilidad toda a Colombia, ¿no? O sea, no es que nosotros estamos pagando a Colombia, entonces Colombia tiene por el Amazonas, porque Kioto tiene que ver con el Amazonas, y además otros tratados tienen que ver con el Amazonas. No, nosotros le pagamos a Colombia. Bueno, lo primero que yo me pregunto es, como yo no sé a dónde entra esa plática, ¿a dónde entra? ¿Quién la recibe? O sea, porque nosotros, yo no sé en qué nos beneficia, pues, el dinero que ingresa a Colombia, yo no sé cómo nos beneficia, no sé cómo se reparte, no sé para dónde va. Y si eso entra, ¿por qué el Amazonas está deforestado? Por ejemplo, ¿por qué los árboles los siguen tumbando? Por ejemplo, no entiendo el concepto. Ahora, mmm, si desde 1970 y pico se está pagando a Colombia y a Brasil por eso, por qué seguimos sufriendo? Y los países entendieron que el aire era importante desde 1979, desde 1971, para ser más exactos. El primer tratado se firmó en 1971. Si desde 1971 se está hablando de eso y los países están pagando porque entendieron que el oxígeno era súper importante, porque en 2025 seguimos hablando de que el aire está contaminado y cada vez más contaminado. Entonces, pregunto, ¿estos tratados realmente funcionan? ¿Estos tratados realmente sirven? Porque nosotros tenemos bono carbón. A los dueños, a mí me están pagando. Nosotros tenemos unas tierras y nos pagan por bonos carbón. ¿Qué es eso? No tumben los árboles y le pagamos bono carbón. O sea, los árboles producen oxígeno y absorben carbón, gas carbónico, y nos pagan por eso. ¿Saben cuánto nos pagan por cada hectárea? 1 millón de pesos por año. Por año, 1 millón de pesos. Y uno dice, venga, y es que la hectárea ahí quieta, muerta, ¿cuánta plata debe producirme? Por año debe producirme cerca de 70 millones de pesos. Y el Estado pretende que la dejemos quieta por 1 millón de pesos. Y luego nos cobran, ¿no? Nos cobran impuestos sobre eso. Y uno dice, eso y nada, o sea, nada. Tengo un poco de tierra que me costó un infierno de plata para recibir 1 millón de pesos mensuales. A gracia la vendo. Y otro recibe el 1 millón de pesos y no la dejan vender, por ejemplo, bajo bonos carbón. Ese modelo que están proponiendo de Ecoleña, yo no sé si ustedes saben que eso nació aquí en el Valle, ¿no? Lo aprovechó sí Antioquia, pero nació en el Valle. Las personas que crearon la estufa de Ecoleña son de aquí de Palmira, de la Universidad Nacional de Palmira. Ese modelo nació aquí. Yo no tuve nada que ver con él porque pues, no tenía ni idea, pero nació en Palmira, en la Universidad Nacional de Colombia de Palmira. Entonces, para terminar, muchachos, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de el futuro sostenible y aquí abro la discusión. Entonces, ustedes saben que una de las cosas que se propone para un futuro sostenible es utilizar tecnologías limpias. ¿Qué tan limpia es la tecnología nueva? Hacer, por ejemplo, participación comunitaria en conservación. Pero, ¿qué tan económico es conservar? Les acabo de decir que es mucho más caro tener un terreno quieto que ponerlo a producir. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un terreno totalmente quieto y estamos súper azarados porque es más caro pagar el impuesto. O sea, no nos alcanza ni para pagar el impuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo. Y estamos hablando de educación ambiental. Ustedes están recibiendo educación ambiental. Ustedes están en este momento recibiendo educación ambiental. Y yo no sé si ustedes me van a dejar una enseñanza o si me van a mostrar un camino diferente. Cuando se habla de educación ambiental, ¿de qué se habla? Los arbolitos son verdes, las florecitas son rojas, los pajaritos vuelan, los pescados nadan, hay que cuidar el agua. Yo no sé si han visto ese tipo de educación ambiental. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, porque dirijo mi cátedra desde otro punto de vista, creo que tiene mucho más que ver con educación ambiental.
¿Realmente será la educación ambiental que se está dando en los colegios y en las escuelas? Lo que nosotros estamos haciendo, entendiendo la dinámica. ¿Qué me dicen ustedes? Y para esto ya termino, aquí termino la clase. Preservar la biodiversidad para futuras generaciones es tan importante como la misma generación, ¿no? Y yo los llamo a esto, únete al cambio sostenible, pero desde la política, desde el qué hacer de verdad, desde la propuesta, desde entender que no es simplemente hablar de, ay, lo bonito los pájaros y cómo sobreviven. No contamines, no tires el papelito al agua porque lo contaminas, es que se contamina de otra manera. Entonces, ¿será que lo que estamos haciendo de verdad genera un cambio? O nosotros simplemente estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que nos pasa lo mismo que los tratados. Hay muchas cosas que regulan el reciclaje, o sea, que están puestos, pero no hay una conciencia. Digamos que en el trabajo que nosotros hicimos, yo hablaba de una problemática en mi sector, que es la contaminación que generan las llantas usadas. Sí, me acuerdo de tu trabajo. Entonces, digamos que, ¿qué pasa? Eso dice, no, sí, los productores tienen que hacerlo porque son las que las producen, pero digamos que todo queda como en la tarea de nosotros que somos los comerciantes y no, sí hay una regulación entre comillas, pero digamos que es mucho más engorroso, entonces toca meterlas a una plataforma y decir que las llantas que entran salen, entonces la gente no lo hace. O sea, en realidad está y el Estado o el Ministerio de Medio Ambiente se encarga de decir como en la ley, pero en la realidad, o sea, ¿Quién como la que ellos cumple? se curan ahí, exacto, yo creo que es lo mismo que pasa con los tratados. Sí, los tratados están para que lo cuidemos, pero no hay una conciencia ni de las personas que están en el sector, ni del, o sea, ni digamos que todos los involucrados para que eso se cumpla y sea beneficioso pues para todos. Yo te pregunto, Carolina, yo me acuerdo de tu trabajo. Ujú, Me pareció muy chévere, muy, muy chévere. ujú. Me Gracias. pregunto, inclusive me llevó a preguntarme, ya te doy la palabra, Brenda, me llevó a preguntarme lo siguiente. El Estado consume llantas. El Estado Ujú, consume una gran cantidad de llantas en los carros de la policía, en los carros de ujú. los bomberos, en los carros, todos los carros que utilizan los senadores, como dicen. ¿Y tú crees que tiene una política para el residuo de las llantas? No, Yo no conozco esa política. No conozco no, la primera empresa que ellos tengan como Estado para recibir las llantas recicladas. ¿Y qué hacen con ellas? no. No, y digamos que pasa lo que tú dices, digamos que ahora está en tendencia también la bicicleta. Entonces, digamos que las bicicletas también consumen llantas, entonces las bicicleterías no van a hacer el debido proceso. Y tú ves, por ejemplo, el 7 de agosto en el centro, o sea, de verdad, las llantas tiradas en todas las calles. Y lo mismo que decimos, o sea, en la política está, la regulación, entre comillas, está, pero no hay una educación, que es lo mismo. O sea, digamos que nosotros como comerciantes no sabemos a dónde ir. Hay unos acopios en Engativá, pero pues son llantas, ¿cómo las llevamos a Engativá? ¿Quién las puede recoger? Entonces, siento que pasa lo mismo que los tratados, se queda como en la teoría, Y como en que están. yo te pregunto, Carolina, yo cojo un carro donde gasto gasolina y gasto llantas y lo cargo de llantas. ¿A dónde lo llevo? ¿Cuánta plata me van a dar por eso? ¿Cuánta plata debo invertir en ese proceso? ¿Tengo Sí, utilidad? no, nada. Nada, Entonces, ¿por digamos qué la que recojo? yo, por ejemplo, las dejo en cadena de custodia, entre comillas, pero, por ejemplo, ahorita me estoy dando cuenta que a la persona o a la copia que se las doy, las regraba y las vende. Entonces, también es inseguro porque, pues, digamos que un motociclista que usa una llanta regrabada, como eso lo hacen con un cautín, Y puede su vida, generar un accidente. la Exacto. vida. Entonces, digamos que el acopio de llantas ya se dio cuenta que el negocio no es hacer el proceso legal, que es el proceso de custodia para después, digamos que volverlo otro tipo de recurso, sino que les da un uso indebido. Entonces, como todo acá, sí existe la regla y existe la trampa y el beneficio de otros. No lo dije yo, no, no lo dije yo, Carolina, lo dices tú. Entonces uno Sí. dice, ¿y cómo uno demuestra esa vaina? Bueno, eso Mm, sale uno a la calle y lo ve en todos lados, pero ¿cómo se demuestra?
Brenda, Sí. cuéntanos, te vamos a escuchar la voz. Pues, profe, escuchando toda la clase y las reflexiones que su merced hace del medio ambiente, la verdad es que es muy complejo porque digamos que yo pienso que es el medio ambiente luchando contra una industrialización que cada vez, y eso va como de la mano con la economía de los países. Digamos que los grandes empresarios son muy pocos los que en realidad trabajan el tema de no contaminar el medio ambiente con todo lo que sacan en sus residuos de sus procesos de producción. Entonces es bien complejo pensar en realidad en si en algún momento vamos a detener un poco esa contaminación y esa afectación que le hacemos al medio ambiente, porque lo que su merced dice, digamos que desde nuestra casa reciclar, de disponer cada residuo no es suficiente. Lo que en realidad creo que genera un cambio son como esas grandes industrias, que es lo que más contamina el medio ambiente, creo yo. Que las políticas sirven, a mí me parece que sí, pero igual la corrupción del país no deja que las cosas se den. Entonces es un tema complejo. Complejo, complejo y medio. Me fascinó una frase, Brenda, y si tú permites, yo te la robo. Yo te robo esa frase que tú dijiste, que no sé si la dijiste conscientemente. Es la natural, es el medio ambiente luchando contra la economía. No es la economía luchando por el medio ambiente. Y tú lo dijiste, yo no sé si fuiste consciente en el momento en que lo dijiste. No sé, pero tú dijiste esa frase, es el medio Sí, ambiente luchando contra la economía. sí, es que es una lucha. Pero es interesantísima esa analogía que hace, porque no es que nosotros estemos luchando por el medio ambiente tiene que sobrevivir como pueda. Como pueda. Me parece muy interesante. Y esa frase, me permites, te la robo, Brenda. Voy a usarla de aquí en adelante. Y créeme que la voy a usar mucho. Te la regalo. Gracias, gracias, Brenda. Bueno, muchachos, entonces esta discusión termina con ese análisis que ustedes hacen, que me gustaría, entre otras cosas, que ese análisis se trasladara a los documentos que me entregaron. La mayoría me entregaron documentos sin análisis, sin esa reflexión. Entiendo que pues, a veces como que no nos interesa tanto la reflexión, pero sí debemos hacer más esa reflexión. Yo pensaría, y venga, les hago una pregunta, que como yo estoy nuevo en el poli, ustedes me van a ayudar con esto. Esa primera entrega, bueno, ya la califiqué, pero esa primera entrega es el inicio de la segunda entrega, o sea, la segunda entrega se afecta con esta primera, No, señor. ¿no? No, profe, creo que son independientes. Hay materias que la tienen unidas, por ejemplo, estadística la maneja como escenario 4, 5 y 4, 5, no, 3, 4, 5. Entonces, digamos que sí es una serie, por ejemplo, de ejercicios por semana y el trabajo se entrega completo, pero en esta creo que sí son independientes. No, entiendo que es el escenario 4 y el escenario 7, 4 y 7. Ajá. Dinos, Marco, ¿tú sabes algo? Sí, profe, precisamente ya que iba a terminar eso, le iba a preguntar eso. Entonces, a mí, por ejemplo, me aparece que para esta semana no hay entrega del escenario 7, sino una actividad evaluable que empieza mañana, de Sí. escenario 5. Y la segunda fase, que es la que vos estás diciendo, es el escenario 7 de la entrega final, que sería la otra fase del trabajo, ¿cierto? Eso es lo que le iba a preguntar, si estamos de acuerdo en eso. Esa dice que dice Yo fecha de entiendo. entrega el 24 de junio. A mí me aparecen Sí, esas fechas. sí, es así. Pero entiendo entonces que, a ver, ¿qué entiendo de esto? Que el escenario 7, que es el que sigue, en donde hay entrega, se alimenta de este que acabamos de entregar, que es el escenario 4. Entiendo que es la mejora entonces o la terminación de este escenario 4. Sí, profe, es como la consecución
de lo que estamos, la continuación de lo que estamos haciendo, el trabajo que empezamos a hacer. Sí, yo vi que era como la continuación, entonces entiendo que sí es así. Y si hay escenarios que se alimentan el uno del otro, quiere decir que la nota 2, que es la que falta por sacar, se alimenta de esta primera nota. Si eso es así, ay Dios mío. Hay gente que le fue muy mal. Sí, el otro profe vale 100 puntos también. Ajá. Y es la consecución de lo como dicen los compañeros. Terminar la, el tema propuesto y ya como hacer las conclusiones, el análisis positivo, negativo, o sea, es como terminar el trabajo para hacerle una entrega final ya basado en esa primera entrega. Ya, bueno, ojalá no le estén apostando todo a esa segunda entrega. Ojalá. Hay algunos que como que le apuestan solamente a esa segunda entrega. Ojalá no sea así porque va a haber allí como una media masacre. Pero que quede totalmente en claro que no la provoqué yo. Que si no entregan trabajos o si los entregan muy mal, pues. Y créanme que ganar conmigo es sencillo, pero hay gente que como que le apuesta demasiado a la suerte. Bueno, muchachos, los dejo, nos vemos dentro de 8 días. Voy a comer algo porque se me bajó el azúcar. Estaba aquí tomándome el azúcar y estoy en 65. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa, acuérdense que estoy por ahí por el Teams. Los martes estoy en chat de Teams, esperando pues que pregunten, que siempre preguntan bastante y siempre estoy ahí para responder. Nos vemos entonces. Bendiciones. Gracias, Gracias, profe. Igual, profe. buenas noches. Buenas Excelente. Que noches. estés muy bien. Vale. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao.